Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la primera edición de las Jornadas Internacionales de Música La Piedad, Michoacán 2020. Soy Fernanda Cortés, coordinadora general de esta iniciativa. Saludo a quienes siguen la transmisión a través de Facebook Live desde distintas ciudades de Estados Unidos, México, América Latina y Europa. El día de hoy tenemos una conferencia magistral sobre el patrimonio musical de México, siglos XVII al XX, con el musicólogo y pianista el Dr. Rogelio Álvarez Meneses, uno de los académicos más notables de nuestro país, quien ha seguido muy de cerca este tema. Antes de comenzar esta conferencia, quisiera dar lectura a la semblanza artística del Dr. Rogelio. Pianista y musicólogo, originario de la ciudad de Colima, inició sus estudios formales de piano en el Instituto Universitario de Bellas Artes en 1995, recibiendo en 1999 el diploma de bachiller en música. En 2004, obtiene por la Universidad de Colima el grado de licenciado en música, concertista solista en piano bajo la tutela del Dr. Gleb Dobruchkin. Ha recibido clases magistrales de Guadalupe Parrondo, Eva María Zuc, Joseph Colom, etc. En 2002, realiza estudios de dirección coral con la maestra Irina Ousova, perfeccionando su técnica, posteriormente con el maestro Enrique Azurza. Entre 2003 y 2008 fue director del coro de cámara de la Universidad de Colima. Recibe en 2004 el Premio Estatal de la Juventud en el área de música. Como pianista, ha tenido una estrecha relación en el mundo vocal y operístico. Ha desarrollado una constante actividad como repertorista y pianista acompañante de cantantes e instrumentistas. Fuera de México se ha presentado en Estados Unidos, España y China. En la Universidad de Oviedo realizó la maestría en análisis e interpretación musical, trabajando con el maestro Joseph Colom y el doctor Ramón Sobrino Sánchez. También realizó la maestría en musicología en la misma Universidad Española. En 2013, obtuvo el doctorado en música en el Departamento de Historia del Arte y Musicología en la misma Universidad de Oviedo bajo la dirección del doctor Ramón Sobrino Sánchez. Su tesis doctoral, el compositor mexicano Ricardo Castro, Vida y Obra, obtuvo la calificación sobresaliente cum laude y además obtuvo el premio extraordinario de doctorado en el área de Artes y Humanidades. El mismo año, concluyó también la licenciatura en Historia y Ciencias de la Música, recibiendo el premio de fin de carrera auspiciado por la Sociedad General de Autores y Editores de España. Ha investigado con especial profundidad los temas relacionados a la historia de la música en México entre los siglos XIX y XX. En 2010, realizó el hallazgo del epistolario que sostuvo el crítico y compositor mexicano Gustavo Campa con Felipe Pedrell, lo que constituye un legado de gran utilidad documental para la historia musical mexicana. Su labor como investigador y conferenciante ha sido constante. Su línea de investigación se relaciona con el patrimonio musical hispanoamericano, centrándose principalmente en el desarrollo de la escuela pianística en México entre los siglos XIX y XX. Es autor del monográfico El compositor mexicano Ricardo Castro, Vida y Obra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de Colima, adscrito al Instituto Universitario de Bellas Artes. Es fundador y líder del cuerpo académico UCOL, Investigación, Creación, Rescate y Difusión de las Expresiones Artísticas. Bienvenido, doctor. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Bien, muchísimas gracias por esta presentación. Es para mí un placer y un honor sumarme a esta iniciativa de difusión musical, a esta semana cultural que definitivamente dinamiza, aporta y tiene un impacto en el ámbito musical, no más allá de la región, sino por lo que veo, se expande gracias a las tecnologías, se expande a un ámbito pues internacional. Saludo con mucho gusto este proyecto, deseando éxito, deseando continuidad y sobre todo sumando esfuerzos para un mayor conocimiento de la música en México y un mayor conocimiento de las actividades musicales en beneficio de abonar a la cultura de nuestra sociedad.
Es para mí un placer presentar esta disertación sobre el patrimonio musical mexicano. Empiezo a compartir mi presentación, señalando desde luego que estamos ante una temática bastante amplia, porque somos un país sumamente rico en expresiones, en músicas, en actividad musical. Así pues, esta conferencia propone dar un repaso muy transversal, muy a vuelo de pájaro, muy somero sobre lo que han sido los repertorios, es decir, las obras, sobre los creadores, los compositores y las prácticas musicales que se han venido dando en lo que actualmente es nuestro país, desde la Nueva España hasta el México independiente. Afortunadamente, como lo he dicho antes, nuestro país es sumamente rico en historia cultural y por ende sumamente rico en quehacer y en patrimonio musical. Así pues, en nuestra historia musical, en nuestra historia cultural, convergen evidentemente muchas influencias estilísticas. Es evidente que nuestra historia cultural va muy de la mano con la vida y con la historia política de nuestro país y por lo tanto la praxis musical tiene un sentido muy paralelo a la práctica, a la praxis social de cada época. Nuestra historia política, nuestra conquista, nuestra colonia, nuestra independencia, todos los procesos por los cuales hemos transitado como país y como sociedad han dado diferentes repertorios y diferentes prácticas musicales que pretendo, ya digo, de manera muy esquematizada, abordar en esta disertación. Evidentemente, un punto de inflexión en nuestra historia musical es el proceso de la conquista, que como sabemos supone la recepción de una nueva manera de organizar la sociedad, la conquista evidentemente, pero también la recepción de un nuevo sistema, de un nuevo sistema musical, de una nueva religiosidad y de nuevas prácticas en todos los ámbitos. Llegamos así a la Catedral Metropolitana Primada de México en un grabado del siglo XIX que estamos viendo, que sintetiza más de 4 ciclos de fe, de religiosidad, de historia y evidentemente también de arte sacro. Esta es la edificación religiosa más notable, la Catedral de México, más notable de la América Latina por su tamaño y por su dignidad. Y también contiene 2 órganos barrocos de estilo español instalados, uno en 1693 y otro en 1736 respectivamente. La estructura musical de la catedral es un trasunto, es un calco de la estructura musical de las catedrales hispánicas o europeas. Había en la capilla de música la capilla de cantores y la capilla de ministriles, la capilla de músicos. Ambas serán dirigidas por el maestro de capilla, que era el músico de mayor rango en todo el país, el músico más notable, el puesto musical más codiciado y más relevante era el puesto de maestro de capilla de la Catedral de México. Evidentemente había también otras catedrales en funcionamiento que mencionaremos, la de Oaxaca, la de Guadalajara, la de Puebla, la de Mérida, que alcanzaron momentos de esplendor musical. Recordemos que en el virreinato, el rey Felipe II tuvo un gran interés por posicionar a la Nueva España como un centro artístico, un centro político, un centro social de alto nivel. Y esto, desde luego, incluía las prácticas musicales. También mencionar que en esta época, en estas primeras etapas de la producción musical de la Catedral de México, hay una influencia de Palestrina. El rey Felipe II, la corte del rey Felipe II, la capilla de este rey hispánico, recibía constantemente materiales de Palestrina que eran a su vez copiados y enviados a la Nueva España para nutrir la práctica musical de nuestro país. La figura entonces del maestro de capilla es la más relevante. El cabildo se funda en 1528, es decir, muy temprano,
muy rápido, a muy pocos años de la caída de la Gran Tenochtitlán, ya en 1528 hay un cabildo establecido y nos dice un acta del cabildo. El cabildo es el órgano rector de la catedral y se levanta un acta con las decisiones que se toman al interior de la catedral. Y estas actas contienen una información muy, muy rica en torno a actividades musicales, la contratación de un músico, la construcción de un órgano, etcétera. Todo lo que tenía que ver con la vida al interior de la catedral se registraba. Y son una fuente de información muy rica, las actas de cabildo, también llamadas actas capitulares. Nos dice un acta de cabildo de esta época: el maestro de capilla tiene que ser un compendio de la ciencia musical, de tal suerte que todo lo que un músico ignore, el maestro debe saberlo, y lo que otro sepa, el maestro no lo ignore. Haré una mención muy rápida de algunos maestros de capilla notables que pasaron y que ejercieron su actividad musical al interior de la catedral. El primero de ellos, Ferdinando Franco, que es maestro de capilla entre 1575 y 1585. Como varios maestros de capilla de esta época, era sacerdote y además de origen español. Se forma en la muy notable Catedral de Segovia, una de las catedrales con una actividad musical muy importante en España. Ahí se forma y luego llega a nuestro país a hacerse cargo del magisterio de capilla. Como un dato curioso, mencionar que Hernando Franco organiza la primera huelga de la que se tiene noticia en México, evidentemente ante una paga de salario que el coro necesitaba cobrar más, etcétera, una huelga al uso. El coro renuncia a cantar las misas, el coro era bastante bueno, se echa en falta la música en el servicio y finalmente son readmitidos en su puesto los coristas y los músicos, ganándose el respeto por su posición, ¿no? Es la primera huelga, al menos documentada. Aumenta el archivo de la catedral y obviamente por su época, estamos en el siglo XVI, su estilo musical es de un contrapunto severo a la palestrina. Obras muy notables, por ejemplo, su Oficio de Difuntos, que se encuentra disponible para ser escuchado en plataformas en streaming, en YouTube, en Spotify. Afortunadamente, nuestra época nos permite esta accesibilidad. Algo de la música de Hernando Franco, de la música conservada, se encuentra grabada. También mencionar al maestro de capilla Francisco López Capillas. Él es el primero que nace y muere en lo que hoy es México, nace y muere en la Nueva España, 1608-1674. Así pues, es el primer gran polifonista mexicano de nacimiento. De una manera muy rápida también mencionar a Joseph de Loaiza y Agurto, 1676-1688. Como un dato mencionar que musicaliza los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo no mencionar a este portento de intelectualidad, a este portento de mujer que fue Juana de Asbaje, que fue Sor Juana Inés de la Cruz? Desafortunadamente, los libros de polifonía de este maestro se extraviaron, pero solamente se conserva una obra suya en la colección Sánchez Garza, Vaya, vaya de cantos de amores, sobre un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, que escucharemos solamente el inicio. Escuchamos ya aquí, bueno, una obra todavía con textura polifónica, un contrapunto mucho más libre, no tan severo, y la presencia de bajo continuo, claro está, a la usanza de la época. Ya estamos yendo hacia momentos de la llegada del barroco.
Este portento de mujer que fue Sor Juana Inés de la Cruz merece un comentario aislado. Aquí la tenemos en su nombre secular, Juana de Asbaje, en 1666, joven. Ella era erudita en varias materias, pero no dejó de serlo en la música. De hecho, tiene un tratado de teoría musical titulado El Caracol, ¿sí? Y ella decía en este tratado, es una línea espiral, no un círculo la armonía. Por armonía se refiere a la música. Y por razón de su forma, revuelta sobre sí misma, lo intitulé Caracol, porque esa revuelta hacía. Quizá refiriéndose a una ilustración del número áureo o a cuestiones mucho más específicas. Pero en verdad, un personaje digno de muchísima admiración, Sor Juana Inés de la Cruz, estudiada obviamente desde la óptica de la literatura del siglo de oro hispánico, pero cómo no, desde la música también podemos hacer algunas aproximaciones a esta figura tan notable que es Sor Juana Inés de la Cruz. El maestro de capilla Antonio de Salazar nace en Puebla en 1650 y entre sus alumnos tiene a otro brillantísimo músico, a Manuel de Sumaya. A él le corresponde engrosar y también reorganizar el importante archivo catedralicio. Mencionar que obviamente un archivo, como sabemos nosotros, es una entidad que crece orgánicamente, continuamente están recibiéndose partituras, creándose música nueva, manuscritos que están enriqueciendo el archivo de la catedral, siempre en continuo aumento. Manuel de Sumaya, quizá uno de los músicos más notables de esta época. Él nace en la Ciudad de México en 1676 y muere en Oaxaca en 1755. Fue alumno de Salazar, quien lo consideró como un niño prodigio. De manera muy temprana sustituyó a su maestro en el órgano, en la misa de 6 de la mañana, en atención a su puntual asistencia. Es posible que haya hecho un viaje a Italia entre 1700 y 1707. Evidentemente, en esta época, entre el siglo siglo XVII y XVIII, el viaje a Italia era imprescindible para perfeccionarse en el arte musical, principalmente en el arte de la composición polifónica, vocal y operística para el que tuviera esos intereses. En 1736, cuando se inaugura el nuevo órgano de la Catedral de México, el segundo órgano que estamos viendo en esta imagen ya del siglo XX, le corresponde la inauguración de este soberbio instrumento. Utiliza los instrumentos propios de las exigencias propias de la época para escribir música a la usanza europea de su tiempo. Un documento nos dice que para 1734 la orquesta estaba completa y en apogeo, con violines, violas, violonchelos, contrabajos, es decir, toda la cuerda, trompas, fagotes, clarinetes y otros instrumentos de viento. Él no muere en el cargo de maestro de capilla de la Catedral de México, lo cual era algo atípico, porque por lo general el puesto de maestro de capilla era ad vitam, es decir, por toda la vida hasta que muriera el maestro, sino que deja este cargo y se traslada a ejercer sus funciones musicales a la Catedral de Oaxaca, donde muere en 1756. Él escribe la primera ópera compuesta en América, con lo cual nos revelamos que no solamente circunscribe su actividad musical netamente a la música religiosa, sino que se expande también al ámbito profano. La escritura musical de este maestro, Sumaya, representa la culminación del estilo barroco en Nueva España. Él compone al modo de Vivaldi, de Albinoni, de Legrenzi e inclusive algunas influencias muy notables de Bach. La vena italiana, la influencia italiana, se nota en la relevancia que le confiere a su melodía, inclusive en las obras polifónicas. Tiene importante obra. Celebren, publiquen, entonen y canten, villancicos, música religiosa, angélicas milicias a doble coro, etc. Me gustaría que escuchemos esta cantata para solista y orquesta de cuerdas totalmente vivaldiana, recitativo y aria. La cantata como Aunque culpa, de Navidad.
no tuvieron en el error de Adán los animales, troncos, pájaros, frutos y cristales, y no obstante sintieron el horroroso crimen que temieron. Hoy que este daño viene a repararse, por el hombre pretenden alegrarse. Oh, feliz culpa nuestra, de tanto redentor, logra triunfante Bien, ¿qué tenemos en esta obra? Tenemos para empezar toda la influencia del estilo italiano vocal, un recitativo y un aria, un recitativo seco, solamente con el clave, y un aria donde el elemento del bel canto es notable. Una escritura para la orquesta también que involucra a la cuerda, evidentemente, con una textura más o menos cercana al moto perpetuo en los violines, una escritura también muy notable, una obra completamente diatónica, completamente tonal, ya no modal, es decir, muy propia de los recursos y de la estética musical de su tiempo. Esto es un barroco pleno, que también tuvo desde luego una repercusión en la Nueva España. Claro está, teniendo como referente compositivo los moldes barrocos italianos, tanto en el plano de la escritura vocal como en lo que tiene que ver con el acompañamiento instrumental, la orquesta de cuerdas con bajo continuo en este caso. Entonces, queda muy clara la influencia entonces del barroco italiano en la producción de música religiosa vocal de la Nueva España. También mencionar a otro italiano notable, a Ignacio Jerusalén y Estela. Él es de origen napolitano, llega a México no exactamente para ser maestro de capilla, sino que era un violinista virtuoso y llega como músico de la orquesta del Coliseo de México, del Teatro de Ópera de México de aquella época. Y es hasta 1746 cuando se integra como músico de la capilla. Para 1746 el Cabildo pide renovar los elementos de la capilla ofreciendo plazas a nuevos músicos y cantores, jubilando a los inválidos e ineptos, y se acuerda que los impedidos, o sea, la gente que no cantaba, no asistan al coro porque lo embarazan, porque nada más hacen bola y no ayudan, no cantan, pero sí engrosan el coro sin aportar más, como un dato curioso. Me interesa hacer un énfasis en una fuente literaria que resulta sumamente útil para la reconstrucción de la praxis musical y de la recepción de los repertorios musicales en México. Esta fuente literaria a la cual me refiero es la literatura de viaje, porque muestra la impresión de los extranjeros o de los viajeros, ¿sí?, de los viajeros que estaban en México en aquella época y cuál es su impresión de la música y que luego la contrastan con la música de sus países de origen, específicamente con la música europea, como es claro. Refiriéndose a la Catedral de México, su capilla de música es la más selecta, diestra y sabia de cuantas tiene América, pues sus individuos, que son 50, son la mayor parte discípulos del nunca bien ponderado italiano el maestro Jerusalén. No hay instrumentos así, órgano, violines, violas, contrabajos, flautas, traveseras, etcétera, que no se oigan resonar en este coro casi diariamente. Cada uno de los músicos tiene una renta correspondiente, que la que menos llega a 500 pesos fuertes, subiendo los otros hasta 1,000 pesos.
llegando el número de ellos, sin los seises y capellanes de coro. Los seises eran niños cantores que también ayudaban en la liturgia, y los capellanes de coro a 50 individuos, o sea que había 50 músicos profesionales, aparte los capellanes, es decir, los curas que cantaban ahí, que estaban siempre en la iglesia, ¿sí? Una capilla de 50 músicos profesionales en nómina, un número desmedido, inclusive hoy, hay que decirlo. Y el cabildo no repara en acrecer las rentas según las habilidades. Estas son tantas que, estando una noche de miércoles santo, una pandilla de europeos de esfera se refiere gente de mundo, ¿sí? De europeos de esfera es europeos de mundo. Les oí decir que no llegaba Toledo ni Sevilla a tanta magnificencia, pues parecía más coro de ángeles que de hombres, ¿sí? Entonces, este profesor, Jerusalén y Estela, es barroco, pero también extiende su estilo hacia la música galante, es decir, una renovación del lenguaje instrumental. Es también un precursor del clasicismo en la Nueva España. Era amigo de Jacob Rust, que era maestro de capilla de la Catedral de Viena, y también se carteaba y era amigo personal de Leopold Mozart, el padre de Mozart. Tiene mucha música conservada, por ejemplo, esta cantata Cuando la primavera, misas misas concertadas con solistas, coro, orquesta, con una escritura bastante avanzada y bastante depurada. Y bueno, quizá podremos escuchar de Jerusalén y Estela esta obra, Clarines Sonad, para solistas, coro y orquesta. Observemos en esta obra la depuración, la calidad de la escritura instrumental y de la escritura vocal, que llega a tener visos de bel canto, visos operísticos, como buen italiano. Tipo fanfarria. De entrada, con estos pocos segundos de música que hemos escuchado, encontramos que estamos ante una obra verdaderamente notable, una obra muy concertante, con introducción orquestal, una orquesta enriquecida con viento metal, con cornos, configuraciones muy lucidas de fanfarria, la entrada de un solista con un pasaje de bel canto que en poco tiempo va del agudo al grave, recorre todo el diapasón de la voz, se agrega un soprano segundo haciendo terceras, duplicando esta figuración tipo fanfarria, se dialoga con el coro, se dialoga con orquesta, hay una variedad de texturas, el coro de repente tiende a ser polifónico, de repente es homófono, es una obra muy dinámica, ¿sí? En sentido figurado, es una obra bastante bien escrita, con toda la influencia del barroco italiano. Por momentos policoral también, se divide el coro o se dividen los solistas contra el coro, es una obra muy concertante. Bien. Llegamos así al siguiente periodo de una manera más concisa. En el siglo XVIII llegamos a el clasicismo en México. Por mucho tiempo se creía que después del esplendor que se alcanza en la Catedral de México, se creía que la música entró en un estado de decaimiento, en un estado de depresión. Nos dice Robert Stevenson, la música mexicana se encontraba en esta época
en un estado de depresión al final de la época virreinal. Esto no es totalmente cierto. No es totalmente cierto porque estudios más recientes nos han revelado que sí hubo una recepción de obras de músicos europeos clásicos en México y que tuvieron desde luego una influencia en la manera de escribir de los compositores nacionales. Particularmente hubo una recepción muy intensa de la música de Haydn, de Kramer, de Gyrowetz, de ese compositor de origen checo, de Johann Nepomuk Hummel, alumno de Mozart. Una palabra amplia necesita la figura de Joseph Haydn, que fue un músico con mucha influencia en México debido a la amistad que tuvo con Boccherini. Boccherini, como sabemos, termina sus días en España, sirve y vive y trabaja en la corte española, y mucha de la música de Haydn circulaba con mucha intensidad en España y por lo tanto se tuvo en la Nueva España, por este proceso colonial, se tuvo una recepción directa de la música y del estilo de las obras de Haydn. El clasicismo en México no solamente tuvo impacto en el ámbito musical, sino también en el ámbito de la arquitectura, del urbanismo, las artes decorativas y las artes visuales. Por ejemplo, aquí tenemos la escultura del caballito de Manuel Tolsá en su emplazamiento actual en el centro de la Ciudad de México y en su emplazamiento anterior con una mansión también de influencia totalmente europea. Durante esta segunda mitad, durante el mediodía, mejor dicho, durante la mitad del siglo XVIII, 1730, 50, 80 más o menos, al centro del siglo XVIII, los criollos ilustrados fueron una burguesía cuyo gusto se orientó hacia el estilo galante y clásico y no tanto hacia el barroco. También mencionar que la burguesía criolla fue un factor determinante para la institucionalización de las actividades musicales. La primera temporada estable y regular de conciertos tuvo lugar precisamente en esta sede, en este edificio de estilo neoclásico, precisamente, que fue el Colegio Mineralógico, obra de Manuel Tolsá, ¿sí? Posteriormente, Palacio de Minería. El marco temporal del estilo clásico en México inicia con la muerte del maestro de capilla Jerusalén Yestera en 1769 y también inicia con la llegada de la obertura o sinfonía en re mayor del español Antonio Sarrier al archivo del Colegio de las Rosas en Michoacán y concluye en 1842 con la muerte de Mariano Elízaga, el músico clásico más notable en México. Antonio Sarrier. La llegada de esta obra, de esta sinfonía u obertura en re mayor a lo que hoy conocemos como Conservatorio de las Rosas, ¿sí? Al Colegio de Santa Rosa de Santa María en Michoacán, y que fue localizada por Miguel Bernal Jiménez en 1939, es importante esta obra porque significa la primera obra orquestal con forma allegro de sonata clásica vienés. Esta sinfonía. Hay polémica si se compuso en México, si Antonio Sarrier la trajo de España o si la compuso ya aquí en la Nueva España. Independientemente de esas polémicas, significó un modelo a seguir y ya les digo que históricamente es el primer documento con forma sonata en nuestro país, específicamente para orquesta, la obertura o sinfonía en re mayor. Mariano Elízaga fue un niño prodigio, vive entre 1786 y 1842. Un niño cuya organización de oído y fantasía para las consonancias y modulaciones musicales puede, sin hipérbole, llamarse monstruosa. A él le toca el Imperio Mexicano y tiene el pomposo y efímero título de maestro de capilla imperial. Es una figura muy diversificada profesionalmente hablando. Es empresario,
funda orquestas, escuelas y sociedades musicales, es profesor, también compone música religiosa a un nivel importante. Ese es un gran terreno también que está por estudiar, la música religiosa. Principalmente nos orientamos por la música de concierto, pero la música religiosa en nuestro país también alcanzó un nivel importante. Pianista virtuoso y un gran compositor. El doctor Jesús C. Romero nos dice, Elízaga fue el primer director de orquesta sinfónica del México Independiente, 1822. El autor del primer libro de didáctica musical impreso en México, año siguiente, 1823. El organizador de la primera Sociedad Filarmónica Mexicana, 1824. El fundador en México del primer Conservatorio de América, 1825. Y además, el responsable de introducir en México la primera imprenta de música profana en 1826. Es decir, una figura, como comentaba anteriormente, de una gran diversificación profesional. También mencionar a José Manuel Aldana, un minueto con variaciones que está disponible para escucharse en plataformas también de José Manuel Aldana. Llegamos así de una manera muy concisa al siglo XIX. Es un siglo muy importante y que significa un punto de inflexión bastante notable, no solamente en el arte, sino en la política, en la sociedad y en las mentalidades. Desde luego, el siglo se inaugura, 1810, con el inicio del proceso de independencia. Por lo tanto, estamos ante el surgimiento de un nuevo país. Y como un nuevo país, esta nueva nación requiere con urgencia ¿de qué? De elementos identitarios que le den cohesión como una nueva sociedad, como un nuevo ente, como una nueva entidad política, como un nuevo país. Así pues, la música se perfila como un muy poderoso agente de identidad, ¿sí? En una sociedad que buscaba encontrar su voz propia. Asistimos también en el siglo XIX a otro proceso interesante, la institucionalización de la música y su enseñanza. Y aquí hay dos fenómenos, el asociacionismo musical, que lo explicaré más adelante, y el posterior surgimiento y fundación del conservatorio, es decir, la institucionalización de la enseñanza musical. También se establecen con mayor regularidad temporadas de conciertos y se publican las partituras. Hay una amplísima circulación de música impresa en el siglo XIX. En el siglo XIX, en México, hay más de una decena de imprentas musicales, la Wagner y Levien, la Otto y Arzós, la Murguía, por ejemplo, tengo otra más, la Otto y Arzós, ya la mencioné anteriormente, diferentes imprentas y repertorios musicales que imprimían y editaban música a un nivel de calidad editorial bastante notable que hasta nuestros días no se ha superado. Bien, el asociacionismo musical no es otra cosa más que la fundación de sociedades de conciertos para dinamizar la vida musical en la región. Implicaban fundar una orquesta, también muy frecuentemente fundaban un periódico filarmónico para difundir sus actividades y fundaban algún coro o alguna orquesta representativa. La primera Sociedad Filarmónica Mexicana la funda nada menos que nuestro recién mencionado Mariano Elízaga, 1824. Y hay varias sociedades filarmónicas. A propósito, yo puse entre corchetes, primera, segunda, tercera, cuarta, etcétera, por darle un consecutivo. Pero estas sociedades duraban algunos años, a veces una temporada, a veces dos, a veces daban un solo concierto y se extinguían por falta de recursos, pero fueron la voz cantante, por así decirlo, de la oferta musical en el siglo XIX, antes de que la orquesta o que las orquestas se institucionalizaran. Recordemos que las orquestas serán estatales hasta el siglo XX. Con la fundación de la Orquesta Sinfónica de México, después Orquesta Sinfónica Nacional con Carlos Chávez, hasta el siglo XX. En el siglo XIX, la vida orquestal, la vida coral, la vida musical corría a cargo de las sociedades filarmónicas. La Sociedad Filarmónica fundada
por Tomás León, la tercera, en 1866, es la que funda al año siguiente el Conservatorio de Música. Y esta sociedad nombra como miembro de honor a Liszt y le envían un diploma de pertenencia a la Sociedad Filarmónica Mexicana. Y Liszt acepta y tiene la cortesía de componer una obra dedicada a Maximiliano I, emperador de México, que había sido recientemente fusilado. O sea, esta obra de los años de peregrinaje que estamos viendo corresponde precisamente a este guiño, a esta cortesía de haberlo nombrado miembro de honor, presidente de honor de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Y se suceden una serie de sociedades filarmónicas que articulan todo el esfuerzo musical. El siglo XIX en México tiene dos grandes géneros. Por un lado, el teatro lírico, específicamente ópera y zarzuela, y por otro lado, el piano. Son las dos grandes temáticas que articulan el siglo XIX. Nos dice Emilio Casares, no es exagerado decir que la ópera es uno de los temas, de los grandes temas que vertebran la música del siglo XIX. Las primeras óperas se dan hacia 1860 y no había una compañía de ópera nacional. Eso también vendrá hasta el siglo XX. Las compañías encargadas de representar las óperas en el siglo XIX serán las compañías itinerantes, la mayoría de ellas de origen italiano, aunque también las había inglesas y también las había norteamericanas, que viajaban con todo su elenco, con todos sus decorados, ¿sí?, a ofrecer representaciones operísticas en México, que estaban de eterna gira. Así como había circos, periódicamente llegaban circos, también llegaban compañías operísticas que rentaban un teatro, ya tenían sus solistas, ya tenían sus decorados, tenían su atrezzo, contrataban algunos miembros de coro en la ciudad, músicos locales, contrataban algunos refuerzos para la orquesta, pero el grueso de la producción la hacían las compañías operísticas en México. Principales compositores operísticos mexicanos, el primero de ellos, Luis Vaca Elorriaga, que estudia en el Conservatorio de París, donde también tiene contacto con Donizetti, de quien fue amigo personal. Escribe óperas con temática europea, por ejemplo, Leonora y Juana de Castilla. También mencionar a Manuel Covarrubias, también mencionar, cómo no, a Zenobio Paniagua, un compositor bastante notable con una ópera llamada Catalina de Guisa. Ojo al dato, todavía no estamos en una etapa de temáticas mexicanistas. Estos primeros compositores escribían óperas con temáticas al modo del siglo XIX, las grandes temáticas históricas o las grandes temáticas mitológicas o literarias típicos de los libretos de ópera. Algunas imágenes bastante interesantes del Gran Teatro Nacional que fue demolido, que lo tenemos aquí, el interior del Teatro Nacional, una fotografía cuando se llamaba Teatro de Santana, cambiaba el nombre del teatro, otra fotografía así. Una de las últimas imágenes, esta calle que era cerrada por el teatro que se ve al fondo y fue demolido este bellísimo teatro con un gran aforo, le cabía mucha más gente que al Palacio de Bellas Artes, ojito, para ampliar la calle, para abrir la calle. Y bueno, este es un interior del Gran Teatro Nacional, según un óleo de Pedro Gualdi, 1846, que lo comparamos con el interior de la Scala de Milán y veamos que el parecido es bastante notable. Otro compositor muy, muy importante de música operística, Melesio Morales, que también estudia en Italia y está muy influido por Bellini y por Donizetti. De hecho, tiene muchísimo éxito en Florencia con su ópera Hildegonda. Como vemos, un tema para nada mexicano, toda la temática europea. Bien, aquí a la ficha técnica de Hildegonda, los personajes que estrenaron esta ópera en Italia. Y en la temporada del Segundo Imperio Mexicano, 1863-67, cómo no mencionar a nuestra grandísima cantante Ángela Peralta, que también tuvo el nombramiento de cantarina o cantatriz imperial. Hace una carrera europea, ¿sí? Canta en la Scala de Milán
y llega a estrenar ópera mexicanista. Por ejemplo, estrena en 1871 el Guatimotzin de Aniceto Ortega, que era una ópera que relataba la vida de Cuauhtémoc. Aquí tenemos una placa del Teatro Degollado de Guadalajara que lo estrenó Ángela Peralta con una ópera belcantista, Lucia della Memur de Donizetti, también pianista, y el Teatro de Mazatlán, Sinaloa lleva el nombre de esta cantante porque precisamente ahí murió. Llegamos así, ya estamos terminando, en las óperas de temática mexicanista. La primera de ellas, la recién mencionada Aniceto, de Guatimotzin de Aniceto Ortega, episodio musical en un acto centrado en la figura de Cuauhtémoc, de este músico y cirujano médico partero que va a estudiar medicina a Francia, pero preferentemente estudia música, Aniceto Ortega del Villar, que también compone mucha música de salón, mucha música patriótica, etcétera, como esta Marcha Zaragoza para piano, cuya partitura estamos viendo en pantalla. Aquí el monumento a Cuauhtémoc en el Museo de Aguascalientes también, que recupera esta figura tan importante. La ópera Zimba de Ricardo Castro, primero estrenada como zarzuela con texto en español en 2 actos, y más tarde, unos meses más tarde del mismo año, reestrenada como ópera en 3 actos ya con texto en italiano, ¿sí? Habla sobre una princesa tarasca de Michoacán, evidentemente, que se enamora indebidamente de un conquistador español. Y también la figura de Gustavo E. Campa con una ópera llamada El Rey Poeta, centrada en la figura de Nezahualcóyotl, el Rey Poeta. Los que vivimos en México y que tenemos en la mano un billete de 100 pesos, este billete tiene un texto, tiene un poema de Nezahualcóyotl. Amo el canto del Cenzontle, etcétera, que es bastante conocido. También, por último, mencionar lo que tiene que ver con el piano en México en el siglo XIX. Ya desde la colonia había una grandísima afición por el piano y hacia 1810 nos dice un texto de época. La tradición musical era palpable no solamente en los coros de los templos, en los paseos públicos, donde entonces, como hasta ahora, tocaban las bandas militares, sino también en las casas, pues la moda de tener pianos se había hecho general y rara era la señorita que en su habitación no se distinguiese en tocar, ya en tertulias que daban frecuentemente o ya en el seno de sus amistades íntimas. Nuevamente una literatura de viaje. Este libro maravilloso, La vida en México, luego durante una residencia de 2 años en ese país, escrita por Madame Calderón de la Barca, que fue la esposa de Pedro Calderón de la Barca, primer embajador de España en México. Estamos hablando ya del México independiente. Entonces España manda un primer ministro plenipotenciario, o sea, manda un embajador. Llega con la esposa y a esta señora le llama muchísima la atención la vida en México. Y este libro son cartas que envía a sus parientes contando cosas muy variopintas, entre ellas cosas que tienen que ver con la música y con el piano. Ejemplo, imagino que debe haber aquí un gran gusto musical, pero sin ser aprovechado. Hay pianos en casi todas las casas. Y una señora que vino a verme hoy, hija de una inglesa, ha recibido una educación musical excelente y toca con muy buen gusto. Tratan de bailar, mas careciendo de maestros, solo aprenden de oído. Deciros que las señoras y señoritas mexicanas escriben, leen y tocan un poco. Cuando digo que leen, quiero decir que saben leer. Cuando digo que escriben, no quiero decir que lo hagan siempre con buena ortografía. Y cuando digo que tocan, no afirmo que posean en su mayoría conocimientos musicales. También nos menciona la misma autora. Se quejan las jóvenes invariablemente de la falta de maestros de música, de dibujo y de baile. Es evidente el buen gusto musical que hay en ellas, y aquí, como en todas partes de México, en el campo y en la ciudad, en cada casa hay un piano tal cual. Qué notable dato, que en cada casa haya un piano. Pero la mayor parte de las que tocan han aprendido sin maestro y por lo tanto lo abandonan pronto por falta de enseñanza o de estímulo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un panorama de un gran gusto por el piano, pero también de un nivel bastante
aficionado. Los pianistas a los cuales se refiere Madame Calderón de la Barca son pianistas aficionados, no con una formación profesional, sino de concertista, sino con una formación bastante básica que quizá les permitía tocar de oído reducciones de ópera, canciones, pequeñas danzas, polcas, minuetos, gavotas, habaneras, las danzas de la época. No estamos ante un pianismo estrictamente profesional. El elemento, el ámbito de desarrollo del cultivo del piano en esta época será el salón, más que la sala de conciertos, más que el teatro, ¿sí? Será el salón. También mencionar la importancia de la mujer presente como intérprete aficionada, pero también la mujer como dedicataria de diversas obras e incluso prestando su nombre para título de diversas composiciones. Por ejemplo, cuántas polcas que no se llaman Lupita, el Vals Carmen, la polca Josefina, siempre hay una gran cantidad de piezas mexicanas de salón que tienen nombre de mujer. La música para piano del siglo XIX se divide en tres grandes rubros. La música de baile, que es la que es, como dice su nombre, para bailarse. La música de salón propiamente dicha, que es la música estilizada, por ejemplo, un vals estilizado o alguna polca, alguna mazurca de salón, que es música ya para escucharse. Y en un nivel más alto, técnicamente hablando, nos encontramos con la música de concierto. Es decir, una música con unas demandas técnicas mucho más elevadas. He aquí algunos ejemplos. Ejemplos de la música de baile, los valses, las mazurcas, las habaneras, los chotices, etcétera, teniendo como un referente obligado el vals sobre las olas de Juventino Rosas, totalmente música de baile, ¿sí? Este otro vals, el Vals Carmen, ¿sí? El Vals Josefina de Juventino Rosas, las danzas La Cantinera, las danzas Alupe, ¿para qué? En el casino, diferentes danzas precisamente para el ámbito del salón, ¿sí? La música de salón es música que, como decía anteriormente, se escucha, pero no se baila, es música estilizada. Quizá el músico más notable, el compositor más importante de música de salón fue Felipe Villanueva con un vals arquetípico de salón, el vals poético, ¿sí? No es un vals como sobre las olas, que es para bailarse, sino que es un vals estrictamente para piano y está desprovisto de todo afán dancístico. Otros compositores importantes de música de salón, Julio Ituarte, Ernesto Elorduy, Luis Gonzaga, Jordá, de origen catalán, y el ya mencionado Felipe Villanueva. También mencionar que hay piezas características, piezas descriptivas y piezas nacionales. Evidentemente, el momento histórico que se estaba viviendo de la independencia dio lugar a una gran cantidad de músicas y de composiciones que aludían a aspectos patrióticos. Quizá el más relevante de ellos, evidentemente, el himno nacional. He aquí algunos ejemplos de piezas características. Todo lo que tiene que ver con el romanticismo europeo, la Charakterstück, la pieza de carácter, melodías, nocturnos, gondolieras, piezas para piano, romanzas, nocturnos, ensoñaciones, pequeñas mazurcas, son piezas son piezas características. También hay piezas descriptivas, por ejemplo, este nocturno brillante que describe el campanario de la Catedral de México, o este otro que se llama Galop del Ferrocarril, que describe pues el arranque y la puesta en funcionamiento de un tren con muchos elementos onomatopéyicos que son piezas descriptivas, y evidentemente las piezas nacionales, transcripciones sobre el himno nacional mexicano, marchas, aires nacionales, marcha Hidalgo, ecos de México, sonecitos del país y una amplia gama de música para piano de connotación nacional, ¿sí? Y las piezas de concierto son, como decía, piezas muy virtuosas y que llevan ese apellido, que llevan el apellido de concierto. Por ejemplo, vals de concierto, fantasía de concierto, o también el adjetivo brillante o elegante. Cuando estamos ante un vals capricho o un vals elegante,
Esta adjetivación alude precisamente al elemento virtuosístico. Por antonomasia tenemos como referencia, como música de concierto, el muy famoso Vals Capricho, opus 1 de Ricardo Castro, cuyo manuscrito y cuya partitura editada estamos viendo en pantalla. Estudios de concierto, fantasías de concierto, etc. Y bueno, finalmente, una mención muy breve al siglo XX mexicano. Se suele decir de una manera bastante generalista que el siglo XX mexicano es el nacionalismo. Y ciertamente sí lo es, pero también conviven otras tendencias, otras corrientes estéticas y otras posturas ideológicas que acompañan al fenómeno musical. ¿Cómo no? Quizá la primera figura que hay que mencionar es Manuel M. Ponce, en un nacionalismo romántico todavía. José Rolón, originario de Ciudad Guzmán y un portentoso pianista que fue alumno nada menos que de Maurice Moscovsky en el Conservatorio de París. Cómo no, la importante y muy influyente figura de Carlos Chávez, no solamente en el ámbito compositivo, sino también en el ámbito de la gestión cultural. No olvidemos que fue un importante y un alto funcionario cultural en México. El grupo de los cuatro, Galindo, Ayala, Contreras, Moncayo, como no, Bernal Jiménez, quizá en una línea más académica, quizá más orientado al mundo de la música de iglesia por su formación. También tenemos algunos músicos que son de origen extranjero, pero que aportan vanguardia en México, también con ciertos visos nacionalistas. Me refiero a personajes como Rodolfo Halfter, de origen español, o Gerard Muench, de origen germánico. Más recientemente, Mario Lavista, Enríquez Ibarra y un sinfín de compositores que articulan la vanguardia del siglo XX mexicano, que todavía al día de hoy siguen escribiendo música bastante interesante. Como una síntesis, decir que si el siglo XIX fue el gran siglo de la ópera y del piano, el siglo XX mexicano fue el siglo de la composición orquestal. Las obras que han trascendido a un nivel internacional del siglo XX mexicano son obras netamente orquestales. Ejemplo, Sinfonía India de Chávez. Ejemplo, las obras orquestales, por ejemplo, Chapultepec de Ponce. Y cómo no, los lugares comunes como el Huapango de Moncayo o, si me apuran, los danzones de Márquez, son obras netamente orquestales. Entonces, esto ha sido un repaso muy somero de los repertorios y de los actores y de las prácticas musicales en México desde el tiempo de la colonia hasta el siglo XX. Quizá fue un despropósito hacerlo solamente en una hora. Ya me excedí del tiempo, por el cual les pido una disculpa. Y bueno, voy a dejarlo aquí, esperando que esta charla nos haya dado un panorama general de nuestra música, y estaré encantado de responder a sus preguntas en caso que las hubiera. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias al doctor Rogelio Álvarez Meneses por esta conferencia magistral, y es sumamente interesante conocer la historia musical de nuestro país y ver cómo estuvimos muy influenciados por Europa. Bueno, ahora damos paso a las preguntas. A través del chat las pueden hacer llegar. Y recuerden que también pueden solicitar una constancia de participación en estas jornadas. Lo único que tienen que hacer es contestar el formato de asistencia que se encuentra en el comentario fijado. Y deben de asistir mínimo a 5 eventos que tenemos en estas 2 semanas. Pues nos van diciendo por acá, doctor, por qué en la programación de concierto actual, ¿por qué no vemos mucha de esta música? ¿Qué ha pasado con? Empezando con esa pregunta que agradezco, y empezando bien porque toca la tecla negra. Bueno, aquí hay dos problemas grandes en torno al patrimonio mexicano. Hay un problema práctico y hay un problema ideológico. El problema práctico es que mucha de toda esta música que les he mencionado no está editada. Y si se editó esta música, se editó en su época y no se ha vuelto a editar en la mayoría de los casos. Eso es una realidad.
Si tú quieres hacer sonar una cantata de Jerusalén y Estela o un motete de Hernando Franco, tendrías que buscar la manera de ir a la catedral, que los padres te den permiso, una carta, ¿cierto? Para que te dejen entrar a ver los manuscritos, que los fotocopies o que tomes foto, luego que lo edites, luego que lo ensayes, luego que lo hagas en el concierto. Todo esto, todo este proceso, no pasa con una obra de Händel, porque con una obra de Händel, tú la pides por internet, la pagas, en el mejor de los casos, que sea legal, y te llega el PDF de la partitura y las partes instrumentales a tu correo y las imprimes y las tocas legalmente. Ese es un problema, que no hay una labor de edición, no hay una labor de rescate del patrimonio musical. Eso es muy urgente. En la música y en la musicología, el rescate de obra es algo que permite que estas músicas dejen de dormir el sueño de los justos y empiecen a circular. Tenemos muy poca música grabada y tenemos cuantitativamente muy poca música editada, ¿sí? Y aparte hay otro problema más ideológico. Mucha de esta música no se programa precisamente porque nos conflictúa como mexicanos, a los programadores, una parte importante de la población. Por ejemplo, programar una obra de Ricardo Castro. ¿Por qué? Es que no es mexicano. Suena como Liszt, o suena como Chopin, o suena como Schumann. Entonces no es tan mexicano. Mejor otra cosa, ¿sí? Entonces hay un sesgo ideológico ahí muy fuerte, que desprecia gran parte de la música colonial, gran parte de la música del siglo XVIII y del siglo XIX, porque fueron muy influenciadas por Europa. De hecho, hay una tendencia a considerar como música mexicana únicamente lo que se ha escrito de Carlos Chávez para acá, ¿sí? Lo cual es negar, creo yo, parte de nuestra historia, ¿sí? Entonces, eso es una pregunta compleja, pero yo creo que estamos ante dos situaciones específicas. Estamos ante un problema de fuentes, porque no es fácil acceder a estas fuentes, y estamos ante un problema que tiene que ver con nuestra identidad como mexicanos. ¿Qué tanto nos sentimos identificados por esta música, por estos repertorios, ¿no? Voy a poner un ejemplo bien lugar común. Hay una piecita muy bella que es el Intermezzo de Ponce. Todos la conocemos, la hemos tocado. Consigan una partitura y la partitura que se van a encontrar va a ser una partitura horrenda. Copia de fotocopia, toda por ningún lado, porque no se ha vuelto a editar desde aquella época el Intermezzo de Ponce. La UNAM hizo una edición del Intermezzo de Ponce. Paolo Melo la hizo, pero así como hicieron esa edición, tendría que estar reeditado todo, revisado los errores editoriales que hubo, por ejemplo, ¿sí? O si quieres, por ejemplo, una pieza para piano de Elízaga, te la vas a encontrar en una edición antigua que ni se ve, fotocopia. No hay esa labor de rescate de nuestras fuentes, de nuestros repertorios. Y eso es un problema severo. No sé si contesté a la pregunta. Muy bien, pues yo creo que sí. Bueno, habla a nombre propio, ¿no? Nos preguntan también que si mencionabas, doctor, que Franz Liszt, después de este nombramiento, bueno, que tuvo un nombramiento, pero preguntan si volvió a visitar o si alguna vez visitó más bien nuestro país. Jamás. Yo digo mitad en broma, fíjense bien, mitad en broma, mitad en serio, digo que yo pienso que Liszt le tendría miedo a los barcos. No sé por qué. Porque a México en el siglo XIX vino todo mundo. A México vino, por ejemplo, Henry Herz, que era el gran rival de Liszt, ¿sí? A México vino, por ejemplo, Thalberg, que también era otro rival de Liszt, un gran pianista. A México vino, por ejemplo, Francesco Tamaño, que era un cantante verdiano que estrenó el Otello de Verdi. A México vino, por ejemplo, Manuel García, que Manuel García nada menos fue
el que estrenó el Barbero de Sevilla de Rossini, cantante tenor español. A México venían cantantes, venían instrumentistas, venían pianistas. A México vino Sarasate, ¿sí? A México vino el alumno de Liszt, olvidé el nombre ahora, tuve un lapsus. Venía mucha gente muy importante. Vino Eugène d'Albert. Eugène d'Albert, alumno de Liszt, acompañando a Sarasate, ¿sí? El único que no vino fue Liszt. Digo, le tendría miedo a los barcos, o no lo sé, pero Liszt, y es llamativo que no haya venido a México, o quizá no le llegaron al precio, no lo sé, no puedo especular, pero en Europa, Liszt dio conciertos, lo mismo en España que en Rusia, o sea, se estuvo moviendo por toda Europa, pero nunca hizo ningún viaje a Estados Unidos o a México, ¿sí? O a veces estos mismos artistas hacían todo el circuito, desembarcaban en la otra gran potencia musical que fue Brasil, que ahora ya no lo es, como tampoco México ya no es. Es más, México ya no existe en el circuito internacional serio. Díganme ustedes qué pianistas serios vienen al año, ¿no? ¿Cuántos pianistas serios vienen a tocar a México? ¿Cuándo fue la última vez que vino alguien del tamaño, por ejemplo, de Christian Zimmermann? ¿No? En tiempos actuales. Cuando hace 30 años a México venía, por ejemplo, al Teatro Degollado de Guadalajara a tocar Rubinstein. Y era normal. Pero bueno, vámonos a aquella época. Liszt nunca vino a México. No sé por qué nunca vino a México, pero en aquel tiempo en que venía tanta notabilidad, llama la atención profundamente, y es algo que tendría que investigar más, llama la atención la gran ausencia de Liszt, que nunca vino. No sé si le tenía miedo al barco o no le llegaron al caché, al precio, pero Liszt nunca estuvo en México, pero sí tuvo la cortesía, la deferencia de dedicar una obra a Maximiliano, emperador de los mexicanos. Muy bien. Y una última pregunta, doctor. Sabemos que estaba tanto los compositores digamos, música académica a principios del siglo XX, pero también había música, digamos, popular o vernácula. ¿Cómo se daba algún tipo de interacción o era cada quien como que por su lado? Bueno, la música no académica tiene un inconveniente grande. Muchas veces es música que carece de una partitura, ¿sí? Muchas veces es música de transmisión oral, y por lo tanto, al no tener la partitura, pues no se tiene evidencia fehaciente de lo que fue esta práctica musical. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubiera música profana en México. Hablé principalmente de la música religiosa, que quedó escrita en papel, y hablé de la música de concierto, pero paralelamente había una muy importante circulación de repertorios profanos, principalmente de música de danza. Principalmente hubo mucha influencia, obviamente, de España, pero también mucha influencia antillana, mucha influencia de Cuba, ¿sí? Muchos ritmos afroamericanos llegaron a México, ¿sí? El son, por ejemplo, los guapangos, toda esta música popular, no académica, profana, fue un caldo de hibridación y un caldo de cultivo muy interesante que se dio paralelamente al de la música culta. Hay un artículo, si no recuerdo mal, de Robles Caero, publicado en la revista Heterofonía, que habla precisamente de la música profana en la colonia. Bastante interesante, por cierto. Pues no me resta más que agradecer al doctor Rogelio Álvarez Meneses por esta conferencia magistral en la que nos ha dejado muchísimo aprendizaje sobre la riqueza, no solo musical, pero también cultural de nuestro país y el desarrollo que ha tenido en estos 4 siglos en los que se ha centrado esta disertación.
Podríamos encantados de la vida si ustedes quieren después hacer conferencias que hablen solamente de un género o que hablen solamente de un compositor o de alguna época específica, porque sí fue mucho radio temporal. Fue un marco temporal muy grande, pero bueno, esto me llevó a una gran velocidad y a generalidades, pero estaré encantado nuevamente de colaborar con ustedes si así lo desean y agradecerles también a los organizadores y a todas las personas que han escuchado esta transmisión, su amable escucha, su amable atención y sobre todo su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No quiero dejar de mencionar que todo este cúmulo de conocimientos lo tenemos gracias al esfuerzo por generaciones, o al menos en el último siglo, de historiadores, musicólogos, y el doctor Rogelio ha tenido una gran aportación, particularmente con la figura de Ricardo Castro, al cual dedicó su tesis doctoral y que se convirtió posteriormente en el monográfico sobre Ricardo Castro. Agradecemos. Por cierto, ¿Perdón? ya acabo de entregar a la imprenta un segundo libro sobre Ricardo Castro, del cual ya les mantendré informados. Pues estamos al tanto de tus publicaciones, doctor, siempre interesantísimas y con todas las precisiones que te caracterizan. Muchísimas gracias, en verdad. Agradecemos a quienes siguieron esta transmisión, quienes nos siguieron a través del Facebook Live en Estados Unidos, América Latina y México. Les invitamos también a que el día de mañana se sumen a la transmisión que tendremos de la conferencia que nos otorga el maestro Hernán Cortés Carrillo, con la ponencia titulada El coro, un espacio de expansión individual y de integración. Él es director del histórico coro de los Niños Cantores de Morelia. Muchísimas gracias y hasta mañana. Un saludo. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Buena tarde.